Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a ANI, Facturación y Nómina Electrónica. Mucho gusto, mi nombre es Claudia Camargo de ANI. El día de hoy nos acompaña el ingeniero John Freddy Vargas, director de proyectos. Bueno, primero que todo quería invitarlos a todos a que por favor nos vayan dejando las preguntas por medio del chat para al final de la presentación poderlas responder. Ingeniero John Freddy, muy buenas tardes. ¿Nos escucha? Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, para nosotros es muy grato que nos acompañen en esta tarde con este nuevo tema que es la nómina electrónica. Entonces, pues ya sin más preámbulos, vamos a continuar. Vamos a iniciar como tal con la presentación. ¿Listo? Por favor, me confirma cuando vean la pantalla. Ya estamos viendo la pantalla. Okay. Ya se ve. Listo, perfecto. Bien. El tema de nómina electrónica surgió el año pasado, ¿sí? En las últimas resoluciones como tal que emitió la DIAN, pero a partir de este año, el 13, la DIAN emitió la resolución número 13, ¿sí? En la cual hace como tal toda la parte normativa de lo que es la nómina electrónica. Entonces, vamos a empezar a ver de qué trata realmente el tema de nómina electrónica. Entonces, ¿qué es como tal la nómina electrónica? Entonces, básicamente es ese documento que me va a soportar a mí todos los gastos y deducciones en el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser la única evidencia con la cual yo voy a tener para que decirle a la DIAN, yo tengo personas que dependen o que tengo una relación laboral con ciertas personas y estos son los gastos como tal que he tenido con ellos. Este como tal es el documento que me va a poder soportar como tal esa relación, ¿sí? Y que se va a ver reflejado como tal en mi declaración de renta. Este documento de nómina electrónica se debe generar, se debe transmitir a la DIAN para que la DIAN lo valide, ¿sí? Y adicional a eso tiene que hacerse de manera independiente por cada uno de los empleados o pensionados informando el valor pagado en el mes, ¿sí? Con todas sus liquidaciones, con todo lo que implica como tal generar la nómina, tiene que irse dentro de ese documento. Entonces, el documento de nómina electrónica, una nómina electrónica básicamente lo que apunta es que la DIAN requiere como tal esos datos para poder soportar y para poder decir efectivamente usted tuvo estos gastos en nómina, puede incluirlos dentro de su declaración de renta, ¿sí? ¿Quiénes están obligados a generar la nómina electrónica? Básicamente, la resolución 13 contempla que son todos aquellos contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que realicen pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación laboral, ¿sí? O por pagos a los pensionados a cargo que tenga el empleador. Adicional, que requieran, esta parte es importantísima, que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted como empresario, como persona natural, requiere como tal soportar los costos y deducciones de la nómina que usted paga actualmente, así tenga un empleado nada más, tiene que emitir un documento de nómina electrónica. Esto despeja algunas dudas con respecto a que todos los que son facturadores electrónicos sí tenían la obligación como tal de generar nómina electrónica. No, solamente las personas que realmente tengan que tengan como tal esos vínculos laborales, ¿sí? Que tengan relación laboral, que se desprendan la relación laboral y que tengan que soportarlo a través de la declaración de renta. Entonces, básicamente, son ellos los que necesitan generar nómina electrónica. ¿Qué periodo de generación tiene la nómina electrónica? Básicamente, en el artículo 3 de esta resolución, dice que se deben generar de forma mensual, independientemente de que el sujeto obligado realice pagos en periodos diferentes o inferiores a la anteriormente indicada. ¿Sí? Es decir, que se tienen que acumular toda la información, es decir, que si usted paga quincenal o veintenal o cada 20 días o los primeros 5 días, la DIAN exige que usted debe hacer una acumulación del mes inmediatamente anterior, ¿sí? Y
tiene como tal que generar la nómina mensual. Eso va a corresponder como tal a todas las liquidaciones de nómina, todas las novedades y los ajustes que haya surgido durante el mes en la nómina del empleado para poderlo transmitir como tal a la DIAN. ¿Qué plazo van a tener? La norma como tal lo contempla que solamente se van a tener los 10 primeros días del mes posterior a generar la nómina. Es decir, en este momento estamos en marzo, tendríamos hasta el 10, bueno, la DIAN no aclara exactamente si son días calendarios o son días de corrido, ¿sí? En el cual se deben transmitir, pero pues, por ejemplo, sería el 10 de marzo como tal, tendríamos el límite para poder reportar la nómina de febrero, ¿sí? Hasta esos, dentro de esos 10 días se pueden generar la nómina y adicional las notas. Ahorita ya les voy a explicar qué exige o a qué se refiere con las notas de ajuste o el tema de las novedades, ¿sí? Entonces, dentro de esos 10 primeros días es la oportunidad para poder enviar el documento, o si el documento quedó de alguna manera quedó mal, emitir las notas de ajuste, o si existieron novedades durante el periodo, emitir como tal las novedades, ¿sí? Esos como tal son los periodos como tal de generación de la nómina. Entonces, inmediatamente termina el mes, tenemos 10 días para poder generar el documento electrónico a la DIAN. ¿Cómo se genera la nómina electrónica? Básicamente la nómina electrónica se genera a través de un software, ¿sí? Así como funciona factura electrónica, que el software como tal lo que hace es, permite como tal generar un documento XML, ¿sí? Que es el documento que recibe actualmente la DIAN, igual que en factura electrónica, lo genera, lo transmite a través de los servicios informáticos de la DIAN, y la DIAN como tal va a realizar una validación con la información que se está enviando y va a empezar a almacenar como tal todos estos datos con el fin de que al momento en que usted tenga que generar su declaración de renta, pues ya tengan como tal los datos para poder contrastarlo como tal y que no vaya a haber sanciones por información equivocada. ¿Cómo se genera la nómina electrónica? Bien, entonces usted como sujeto obligado, como empleador, tiene 1, 2 o n empleados. Por cada empleado que usted tenga, tiene que generar un documento electrónico, ¿sí? Ese documento electrónico o XML va en un formato que ya estableció la DIAN a través de la resolución 13. Ese formato va a la DIAN realiza sus respectivas validaciones y expide como tal una validación, la cual es entregada como tal al empleador, ¿sí? O al sujeto obligado, en donde dice, sí señor, usted emitió como tal correctamente la nómina, o no, ese documento no, los cálculos que usted está haciendo no corresponden como tal, tiene que volver a hacer, o el documento fue rechazado por X o Y motivo, ¿sí? Cada uno de estos documentos, igual que en factura electrónica, tiene que ir firmado digitalmente. Según las primeras apreciaciones de lo que ha emitido la resolución, la firma que está en este momento funcionando para factura electrónica también funciona para firmar como tal el documento de nómina electrónica, ¿sí? Eso quiere decir que esa firma que está actualmente funcionando también va a seguir para poder firmar esos documentos. Entonces, este es básicamente, así, es casi el mismo trámite que se usa con factura electrónica, pero hay que tener claridad de que esta nómina electrónica se genera un documento electrónico por empleado. O sea, un empleado es completamente un mundo diferente, un XML completamente diferente para la DIAN. Bien, ¿qué debe contener la nómina electrónica? Entonces, está un poco denso, pero es importante aclarar que dentro de todo lo que exige como tal la DIAN, estos son los documentos o los parámetros esenciales con los cuales debe regirse como tal el documento. Entonces, tiene que estar obviamente expresado como documento de soporte de pago en nómina electrónica, tiene que tener sus apellidos y nombre y razón social del sujeto al cual se le está generando como tal el abono, identificación del beneficiario de pago,
Ahora ya no se maneja el CUFE, se va a manejar como tal el CUNE, que es el Código Único de Soporte de Nómina Electrónica. Tiene que llevar un número consecutivo, ¿sí? Interno. Aquí Diana habla de un consecutivo interno. Eso quiere decir que al parecer no va a ser necesario generar una resolución de facturación, una autorización de numeración, sino que va a ser una numeración interna. Debe contener todos los valores, los conceptos que correspondan al valor devengado de la nómina, conforme lo establece el anexo técnico. Debe contener todos los valores de conceptos que correspondan a los valores deducidos, ¿sí? El valor total, es decir, la diferencia entre los deducidos y los devengados, ¿sí? Además de eso, tiene que contener toda la información que contiene como tal la resolución, el artículo 20, que habla en el anexo técnico. Debe informar los medios de pago que el sujeto está haciendo, ¿sí? Qué método de pago utilizó, la fecha y hora de generación, la firma digital, como lo mencionaba anteriormente. Este documento tiene que ir firmado digitalmente, los datos del proveedor del software, ¿sí? Y si el método de pago debe reportarse si es en efectivo o mediante pago bancario. Si es mediante el sistema bancario, se debe informar al banco el tipo de cuenta y el número de la cuenta en la que se consigna el salario del trabajador. Como ven, pues se trata de información personal de cada uno de los empleados. Entonces, la DIAN ha venido implementando algunas cosas adicionales para el tema de tratamiento de datos, los cuales pues obviamente nosotros también vamos a empezar a tratar con ustedes, porque igualmente es una información sensible. Entonces, pues en la medida en que la DIAN nos vaya informando de qué manera se van a tratar esos datos, pues les estaremos comunicando a ustedes igualmente de qué manera vamos a tratar como tal esta información. ¿Qué documentos asociados hay como tal a la nómina electrónica? ¿Sí? Al igual que en la factura electrónica, que existe la nota crédito, la nota débito, para la nómina electrónica existen dos, que es la nota de ajuste y las novedades. ¿Qué papel juega la nota de ajuste? Entonces, ¿qué nos permite hacer la nota de ajuste? Nos permite hacer un reemplazo total de la nómina original. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si hubo un error contable o un error aritmético, ¿sí? Y yo tenga que hacerle un ajuste como tal a esa nómina que yo estoy generando, entonces me permite como tal enviar nuevamente ese documento, obviamente denominado nota de ajuste del documento, ¿sí? Y me permite reemplazar completamente la nómina que yo había enviado inicialmente. ¿Qué implica eso? Que invalida el documento enviado originalmente, ¿sí? Y deja como válido el último enviado. Esto lo trata como tal la resolución y lo aclara, en el que el último documento que yo envíe y que sea validado es el documento como tal que va a quedar validado para la DIAN. Otra de las características de esta nota de ajuste es que nos va a permitir eliminar documentos que no se debieron transmitir. Es decir, que por alguna razón yo emití doble vez la misma nómina al empleado, ¿sí? O, bueno, circunstancias que de pronto pueden ocurrir durante la generación de la nómina, y esta nota me va a permitir eliminar como tal, es decir, informar a la DIAN que no tome en cuenta ese documento, pues porque eliminarlo como tal no lo va a poder, pero sí va a informar a la DIAN que ese documento no es válido, al que va a hacer la referencia a la nota de ajuste. Y el otro documento son las novedades. Entonces, en las novedades tenemos que son elementos que permiten informar eventos que afectan a la liquidación de los valores devengados deducidos, ¿sí? Eso quiere decir que si durante el periodo de nómina, es decir, digamos, durante el periodo de febrero, tuve un cambio de salario en el trabajador o tuve alguna eventualidad en el salario o en las deducciones como tal del trabajador, este evento es un documento electrónico igualmente que se envía y que se emite al momento en que yo también genere mi nómina electrónica. Entonces, esos son los dos documentos como tal asociados a la nómina electrónica que contemplan hasta el momento en la resolución 3. ¿Qué plazos para implementación tenemos? Entonces, esta es una de las partes vitales que nos expide como tal esta resolución, y nos habla de que a partir del 31 de mayo, ¿sí? Empiezan como tal a surtirse efecto
la implementación o las pruebas, ¿sí? Del tema de nómina electrónica para todos los contribuyentes. ¿Y por dónde van a empezar? Van a empezar por las personas que tienen más empleados, por las empresas más grandes. Todos los empleadores que tengan más de 251 empleados son los que tienen la obligación a partir del 1 de julio del 2021. ¿Sí? Los que tienen de 101 empleados a 250 el 1 de agosto del 2021. De 11 a 100 empleados el 1 de septiembre. De 4 a 10 empleados el 1 de octubre. Del 2 al 3 empleados el 1 de noviembre y de los que tengan un empleado a partir del 1 de diciembre. Esos como tal son los plazos que contempla la resolución 13 en este momento. ¿Sí? Es importante aclarar que la DIAN en este momento no ha habilitado como tal el ambiente para pruebas, es decir, que ellos todavía continúan desarrollando todo el ambiente para poder empezar a enviar pruebas. Nosotros igualmente también nos encontramos desarrollando ya todo el sistema para poder, a la par con la DIAN, iniciar las pruebas de nuestro sistema. Como les comentaba, el proceso de habilitación de la DIAN inicia para todos el 31 de mayo. ¿Sí? Los plazos que hablaba anteriormente aplican para los contribuyentes que están obligados a expedir factura electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que en este momento son facturadores electrónicos, ¿sí? Son los que tienen que cumplir el plazo que estábamos mirando anteriormente. Para las personas que no son facturadores electrónicos, pero que tienen una relación laboral o que tienen costos de deducciones por una relación laboral, ellos están obligados, pero a partir del 31 de mayo del 2022. Solamente para ellos, o sea, los que no son facturadores electrónicos en este momento, ¿sí? Y inmediatamente adquieran la responsabilidad de ser facturadores electrónicos, tienen 2 meses para poder empezar a emitir documentos electrónicos respecto a la nómina, ¿sí? Entonces es importante aclarar esto. Estos plazos como tal corresponden a las personas que son en este momento facturadores electrónicos. Los que no son facturadores electrónicos, es decir, que no tienen esa responsabilidad en el RUT en este momento, pues empieza a regir en unos plazos diferentes, que es lo que les estoy comentando. A partir del 31 de mayo del 2022 son los que tienen como tal esa obligación. Bien, una de las inquietudes más grandes que a veces tenemos con este tema es el tema de los contratos por prestación de servicios. Si van a ir dentro de nómina o no van a ir dentro de nómina o cómo va a funcionar. El tema de los contratos derivados por un contrato de prestación de servicios, ese tema se trata de una manera diferente, se trata a través del documento soporte, ¿sí? Ese documento soporte, recuerden que ya lo venimos trabajando desde agosto del 15 de agosto del año pasado, ¿sí? Y se viene trabajando a través de un talonario de papel, ¿sí? Ese documento como tal se infiere o se dice que todas las personas que tengan contrato de prestación de servicios, normalmente ellos deberían expedir una factura electrónica, ¿sí? Pero muchos de ellos, pues como no tienen la obligación de expedir factura electrónica, entonces en ese caso, la empresa contratista, la empresa contratante, entonces genera como tal un documento soporte en el cual soporta ese gasto, ¿sí? A esa persona que no está obligada a facturar electrónicamente, y ese es el documento como tal que va a quedar para poder soportar ese gasto. En la resolución 12, igualmente la resolución 42 del año pasado, nos dicen que a partir del 1 de julio, este documento debe enviarse de manera electrónica. En este momento está funcionando de manera litográfica, pero a partir del 1 de julio ya tiene que enviarse de manera electrónica. Entonces, ese es el escenario para las personas que manejan contrato por prestación de servicios, que en realidad no se entiende como un contrato laboral, sino que es un contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Bien. Yo creo que hasta este momento quisiera ver si de pronto hay inquietudes, hay dudas. Sí tenemos 3 preguntas, se encuentran en el chat.
No sé si las pueda... Sí, ya las estoy viendo. Ah, Dice, la perfecto. primera, dice, la DIAN va a generar una plataforma de nómina electrónica gratuita como está la factura electrónica. Sí, la DIAN dentro de lo que está contemplando en este momento está el desarrollar una solución gratuita para ese tema, pero ellos están en ese proceso, o sea, no se sabe exactamente cuándo se vaya a generar. Bien, la segunda pregunta, buenas tardes. ¿Estas exportaciones de nómina son solo para persona bajo contrato laboral empleado? Me refiero a las personas que devengan honorarios por asesorías también deben reportarse en la nómina electrónica. Bien, eso depende como tal de lo que estábamos hablando hace un momento del tipo de contrato que tenga esa persona. ¿Sí? Si es un contrato por prestación de servicios, pues el tratamiento va a ser diferente porque va a ser a través del documento soporte. ¿Sí? Entonces, en esa parte va a ser diferente. Dice, ¿los documentos soporte van a tener algún límite en número de documentos emitidos? No, no, la DIAN no dice que haya algún límite en cuanto a eso, no. O sea, si yo emití la nómina hoy 4 y tuve que hacerle 4, 5, 6 ajustes, la DIAN no dice que haya algún límite como tal en ese aspecto, no lo dice. Simplemente ellos dicen que se van a quedar como tal con el último válido, es lo que dice la DIAN. ¿Sí? Se puede generar la nómina en la misma plataforma de facturación. Eh, Pues digamos que sí se va a poder hacer. Para el caso nuestro, nosotros vamos a habilitar como tal el módulo de nómina, que ya los vamos a mencionar, y sí va a ser exactamente a través de la misma plataforma para nuestro caso. Y ahí respondo la siguiente pregunta que habla de que si podemos realizar este proceso con la misma plataforma. Sí, señor, sí, nosotros en este momento pues estamos desarrollando como tal la solución para que ustedes también puedan tener ese módulo, si lo quieren con nosotros, lo puedan tener como tal ahí en la misma plataforma. Dice, ¿la firma electrónica es a la que se refiere el empleador únicamente y es la misma de la factura electrónica? Sí, en este momento la DIAN dice que es la misma firma. Inicialmente en el proyecto de resolución habían hablado de otro tipo de firma, pero con esta resolución ya aclaran de que es la misma firma con la que se está operando actualmente factura electrónica. ¿Listo? Entonces voy a continuar nuevamente con la presentación. Sí, ya les voy a compartir. Nos está preguntando que si esta nómina nos genera comprobantes de pago. Eso depende del modelo que ustedes vayan a tomar con nosotros. Ya les voy a presentar las dos opciones que tenemos para ustedes en cuanto al tema de nómina electrónica. Ingeniero, qué pena, no podemos ver la presentación. Sí, permítanme un momento, que tuve un inconveniente, pero ya. Ok. Listo. ¿Ya la pueden Ya, ver? muchas gracias. Listo. Ok. Listo. ¿Qué opciones vamos a tener nosotros para este tema de nómina electrónica? En este momento nos encontramos desarrollando dos soluciones. La primera es que nosotros tenemos conocimiento de que muchas personas ya tienen como tal generado o procesan su nómina a través de software como Excel, como Access, como cualquier otro tipo de software para generar nómina. En ese aspecto se decidió que vamos a implementar una plantilla, ¿sí? Un consumo de servicio, una plantilla básicamente en la que ustedes simplemente van a poder exportar sus datos, ¿sí? A esta plantilla. Esta plantilla básicamente lo que nos va a hacer es generar, la vamos a subir como tal a la plataforma de factura electrónica o el módulo como tal que vamos a habilitar para nómina electrónica. Y de ahí en adelante nosotros nos vamos a encargar como tal de generar el XML, firmar como tal el documento, enviarlo a la DIAN, es decir, hacer todas las operaciones hasta obtener la respuesta como tal de la DIAN y nuevamente entregársela a ustedes. ¿Sí? Esa va a ser como tal nuestra primera solución en la cual queremos que nuestros clientes pues no requieran implementar software de nómina costosos o quieran manejar quieran seguir manejando como tal lo que ya vienen manejando porque es funcional para ustedes.
Entonces, en ese aspecto, pues nosotros inicialmente queremos hacer una integración, ¿sí? Una integración como tal con el software o con el documento que ustedes en este momento están trabajando para pues evitar la mayor cantidad de traumatismo. Entonces, simplemente ustedes generan como tal sus datos, lo exportan como tal a la plantilla y de ahí en adelante simplemente es subirlo a facturación a la plataforma nuestra y nosotros nos encargamos como tal de firmar el documento, de validar los cálculos de que se están enviando, armar como tal los documentos electrónicos y enviarlos a la DIAN y del mismo modo, así como operamos actualmente, traer como tal los datos de la DIAN e informarles a ustedes si efectivamente el documento fue válido o no fue válido. Esto va a funcionar para los 3 documentos, para el documento soporte de nómina electrónica, para la nota de ajuste y para las novedades. ¿Sí? O sea, todo lo vamos a poder trabajar de esta manera. Va a ser muy sencillo, muy fácil como tal llenar como tal esa plantilla porque ya va a ser muy, como la DIAN ya expedió como tal los parámetros con los cuales debe enviarse la nómina, entonces simplemente ustedes simplemente van a tener que llenar esta plantillita para poder enviar este documento a la DIAN. O la siguiente opción es que si ustedes quieren ya realmente manejar el software de nómina, nosotros igualmente también estamos ya desarrollando nuestro ANI nómina electrónica, ¿sí? Que van a tener, estos son módulos de referencia, pero que van a tener obviamente todos los módulos correspondientes a la nómina electrónica, que es todo el tema de cuenta maestra de empleados, todo el tema de manejo de seguridad social, el tema de recursos humanos, todo el tema de anticipos, el de informes, todo el tema de informes incluso a la UGPP, y todo el tema de la nómina como tal que nos enmarca absolutamente todo el tema de los módulos. ¿Sí? Entonces, esas como tal van a ser nuestras 2 propuestas. En este momento, para el tema de nómina electrónica, la oferta comercial que se va a realizar, pues va a ser como muy puntual para cada una de las personas que estén interesadas en adquirir este servicio o igualmente el otro, ¿sí? Y ya, pues si ustedes realmente están interesados en continuar, en que la plataforma, obviamente que esto va a ir vinculado a lo que ya se tiene de facturación electrónica, ¿sí? Dentro de los módulos que ya tenemos y de los que también se vienen desarrollando, entonces va a ir integrado absolutamente todo dentro de la misma plataforma para que obviamente todo les quede mucho más cómodo y porque también igualmente la DIAN habla de que existiera una interoperabilidad entre los sistemas. Entonces, pues ustedes ya van a tener todo el tema de facturación y si ustedes lo deciden, pues también van a tener el tema de nómina con nosotros, ¿sí? Entonces, pues básicamente esas son las 2 propuestas que tenemos para ustedes y decirles que efectivamente ya veníamos trabajando con este tema de nómina electrónica, que con nosotros igualmente pueden contar como tal para tener esta solución, ¿sí? Para poder cumplir como tal con esta normatividad y pues que obviamente en la medida de lo posible vamos a continuar realizando estas capacitaciones para ir aclarando un poco más todo el tema de la parte normativa que la DIAN nos está exigiendo, porque no solamente viene nómina electrónica, vienen otra serie de documentos también que van a ir vinculados de manera electrónica a la DIAN y que pues muy seguramente lo van a tener con nosotros. Entonces, no sé si tengamos dudas, inquietudes adicionales. Sí tenemos otras preguntitas en el chat. Listo. Listo, entonces, si una persona tiene facturación electrónica con el portal gratuito de la DIAN, ¿puede tomar el servicio de nómina electrónica con ANI? Sí, señor. Sí, porque van a ser, son 2 sistemas en cierta manera diferentes, ¿sí? Sin embargo, ahí hay que aclarar un tema y es que como la solución gratuita de la DIAN es ahí lo único que tendrían que vincular adicional, perdón, sería el certificado digital. ¿Sí? Porque como el documento de nómina electrónica tiene que ir firmado electrónicamente, la DIAN, la plataforma de la DIAN no nos permite usar el certificado que ellos usan para poder usarlo en la nuestra. Entonces, ahí en ese aspecto, habría que incluir como tal ese certificado. En el momento de realizar o subir nómina, ¿se genera una sola plantilla o se genera, como decía inicialmente, por cada trabajador? Lo mismo cuando se genera una nota de ajuste, ¿es solo por el trabajador que quedó mal informado o para toda la nómina? Bien, como lo aclara la DIAN, todo lo que se haga es solamente por cada trabajador, ¿sí? O sea,
cada documento que se envíe, cada documento es un mundo aparte y cada uno es por un trabajador. ¿Sí? O sea, cada vez que se haya que necesidad de generar una nota de ajuste, solamente va a ser por el trabajador, no se va a hacer por toda la nómina, no. La DIAN habla de que es específicamente por cada trabajador. Cuando un trabajador ingresa pero no perdura más de 15 días y renuncia, ¿también se puede generar nómina electrónica? Sí, se genera la nómina electrónica pero como lo miramos en el tema de los documentos que hacen parte de la nómina, del documento de soporte de nómina electrónica, está el de la novedad. Entonces, dentro de ese evento de novedad es donde se informa este tipo de eventualidades, ¿sí? Entonces, pero sí va a ser, o sea, si la persona ingresó como tal, como en nómina, tiene que generarse, o sea, tiene que generarse como tal dentro de la nómina electrónica, pero con la novedad de retiro. ¿Ustedes también van a manejar manejo de documentos soporte a partir del mes de julio? Sí. Sí, de hecho nosotros ya tenemos prácticamente listo todo el tema de documentos soportes, ¿sí? Ya nosotros empezamos ya en cualquier, a partir de mayo creo, ya vamos a empezar a emitir como tal los documentos soportes a la DIAN de manera electrónica. Sino que la DIAN, lo que pasa es que la DIAN en la resolución 42 hablaba de que iba a habilitar un ambiente para esas pruebas, pero pues lamentablemente siguen todavía en proceso. Esa realmente ha sido como pero ya efectivamente nosotros ya vamos a partir del mes de julio, ya vamos a empezar a enviar esos documentos de manera electrónica. Si tengo la facturación electrónica contratada con ustedes, ¿cuánto podría ser el valor máximo de nómina electrónica y sería por trabajador o por empresa? Bien, de acuerdo a las ofertas comerciales que nosotros tenemos, la primera, que es la integración, esa no tendría, pues dentro de lo que tenemos presupuestado, no vamos a manejarlo por número de trabajadores, ¿sí? El costo de integración, si se usa el costo de integración, en realidad va a ser un costo mínimo, realmente no va a ser excesivo. Y pues la oferta comercial de las personas que estén interesadas, con mucho gusto nosotros les vamos a enviar una cotización con estos datos, pero realmente no va a ser costoso. Realmente lo que queremos en este momento, precisamente por eso se pensó en esas dos soluciones, para que la primera, la integración, sea la más, en costo, sea la más viable, ¿sí? Y no queremos manejarlo por trabajador. Básicamente va a ser por empresa porque va a ser una persona, como lo miramos en los documentos, en los requisitos, pues una persona es como tal el que va a emplear y pues obviamente que ahí se vengan como tal todos los trabajadores, pero básicamente va a ser una sola empresa. ¿El certificado electrónico que se usa en la plataforma ANI para facturación electrónica será el mismo para nómina electrónica? Sí, sí, va a ser exactamente el mismo. Sí, la presentación se las vamos a enviar a las personas que están aquí conectadas, se las vamos a enviar. De pronto vamos a solicitarles que de pronto nos envíen un mensajito a proyectos de las personas que están interesadas y les vamos a enviar como tal la presentación.